Dice este versículo que el justo vivirá por fe. Mira qué valiosa lección. El justo vivirá por fe. Es decir, la persona que ha sido justificada a través de Cristo Jesús delante de Dios, esa persona ha de vivir por la fe. Hay un versículo paralelo allá en Corintios, 2 Corintios 5:7, que dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Sí? Los cristianos no andamos por lo que vemos, sino andamos por fe, es lo que nos dice. Ahora, ¿qué es la fe? Mira, interesantemente, Hebreos 10:38 es uno de los últimos versículos de este capítulo 10. Y el siguiente capítulo, Hebreos 11:1, comienza hablándote de lo que es la fe, porque el justo vivirá por fe. Y dice en esta versión de Hebreos 11:1, en la versión de Dios habla hoy, dice que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Mira, la fe es estar plenamente seguros de que vas a recibir lo que se espera. Y los siguientes versículos te va a hablar de los héroes de la fe. Te va a hablar de la fe de Abraham y ahí se va a ir la lista de todos los personajes bíblicos, de todos los siervos y siervas que vivieron por fe y no por vista, que anduvieron por la fe. Sabes de que el problema es que si a veces, ¿verdad? Esto sucede. Hemos sido justificados delante de Dios a través de Cristo Jesús. Es decir, cuando tú haces a Jesús el rey de tu vida, el que gobierna tu vida, el amo de tu vida, cuando tú haces eso, ahora se trata de lo que tu amo quiere. Se trata de lo que tu amo anhela. Se trata de lo que tu rey sueña, de sus propósitos. El problema es que a veces eso como que se empolva y se nos olvida como cristianos y sin darnos cuenta a veces andamos buscando o esperando lo que nosotros queremos, nuestros propósitos, nuestros anhelos, nuestros sueños, lo que yo quiero y te lo pido Dios. Y hay personas que hasta lo decretan, ¿no? Decreto esto, pero se les olvida una cosa. Jesús, si Jesús es el rey de tu vida, se trata de él. Entonces, a veces podemos caer en esto. Miren, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Ah, lo que yo espero, lo que yo quiero. Por eso yo tengo que tener fe para recibir lo que yo quiero. No es lo que está hablando aquí. Está hablando acerca de lo que se espera, que obvio va conforme a lo que nuestro rey, nuestro amo, nuestro Señor y nuestro Salvador quiere, porque a final de cuentas vamos a mirar que sus propósitos deben de ser primero que los nuestros, sus anhelos primero que los nuestros, porque como dice la Escritura, estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida, Él nos trajo a la vida y ahora vivimos para Él. Así que, teniendo esto en mente, es estar convencidos, ¿sí? Entonces, hoy quiero compartir contigo una promesa del Señor Jesús, pero debes de tener la plena seguridad de que has de recibir esa promesa. Debes de estar convencido de esa realidad que en este momento tal vez no la puedas ver, pero es una promesa que el Señor Jesús hace. Y esta promesa se encuentra allá en Marcos capítulo 10, 17 al 31. Les voy a pedir, los que están conectados por Zoom, que me ayuden a encontrar, a leer algunos versículos que les voy a pedir. Así que vayan abriendo el capítulo y quiero pedirle a todos que abran su Biblia, Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31. Y aquí es donde vamos a entrar. La promesa del Señor Jesús, 100 veces más. 100 veces más es la promesa. Tú me traes uno, yo te doy 100. Pero esto es por fe. Esto es teniendo la plena seguridad de que vamos a recibir lo que esperamos, lo que el Señor nos ha de prometer. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31. Le voy a pedir a alguien que esté en Zoom que en un momento, cuando yo le diga, me ayude a leer el versículo 21. Aliste el versículo 21. Alguien más, por favor, aliste el versículo 24. ¿Ok? Y déjenme explicar un poquito qué está pasando aquí y ahorita les digo quién tenga el versículo 21. Este pasaje es un pasaje muy conocido. Se le conoce como la historia del joven rico. Aunque el título dice ahí el joven rico, en realidad no nos dice que era un joven, nos dice que era un hombre que desde su juventud había guardado los mandamientos. Así que probablemente no está tan joven. Pero bueno, así se le conoce a esta historia, el joven rico. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, este hombre era muy rico, tenía muchas posesiones, era rico, muchos bienes. Entonces un día, él se acerca a Jesús, hincado en la rodilla, dice el 17,
y le dice a Jesús, Señor, maestro, le dice, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, tenía mucho dinero, muchas riquezas, pero tenía una pregunta, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Así que Jesús le dice allá en el 19, los mandamientos conoces, hablándole de la ley de Moisés, ¿verdad? Le dice, pues no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, etcétera. Entonces, este hombre le responde a Jesús, este hombre rico, le dice, respondiendo, dice el 20, les dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, era un hombre rico y era un hombre que guardaba los mandamientos de Dios, la ley de Dios del Antiguo Testamento. Sin embargo, como Jesús es el que mira el corazón, nosotros solo vemos lo de afuera, pero el Señor mira el corazón. El Señor sabía perfectamente que había algo, había un afán en la vida de este hombre que no lo iba a dejar avanzar. Así que miren lo que Jesús le responde. Si alguien me ayuda con el versículo 21. Dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Miren ustedes la respuesta de Jesús. Parece que es una respuesta bastante dura, ¿verdad? Una petición bastante dura del Señor Jesús hacia este hombre. Le dice, una cosa te falta para heredar la vida eterna. Le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vas a tener tesoro en el cielo. Luego le dice, ven, me sigues tomando tu cruz. Mira, Jesús sabía que este hombre había depositado su confianza en sus bienes materiales. Este hombre tenía su confianza en las cosas de este mundo, en las cosas materiales. Y lo que Jesús le va a decir es hora de cambiar tu confianza. Es hora de cambiar dónde depositas tu confianza. Ahora, de ahora en adelante, si realmente quieres heredar la vida eterna, vas a tener que depositar toda tu confianza en la provisión de Dios. Así que dice el versículo 22 que este hombre se entristeció. Dice que afligido por esta palabra, se fue triste. Dice, porque tenía muchas posesiones. Es decir, este hombre no estaba dispuesto a soltar y quitar su confianza en las cosas que él tenía. No estaba dispuesto. Y es que esto, acuérdense, es un asunto de fe. El justo vivirá por la fe. Vivirá por fe. Este hombre tenía que aprender a caminar por fe, pero no tomó la decisión. Y el llamado del Señor Jesús a toda persona es a cambiar, a hacer un cambio de confianza, de quitar tu confianza en las cosas que este mundo te ofrece y depositar toda tu confianza en la provisión de Dios. Ahora, ¿por qué sabemos que el problema eran las riquezas? ¿Por qué sabemos? Bueno, porque se entristeció. Y ahora, si alguien me puede ayudar a leer el versículo 24, por favor. Dice así, los discípulos se asombraron de su palabra, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es estar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahí está. ¿Dónde estaba su confianza? En las riquezas. En las riquezas. Ahí está. Este hombre, su confianza estaba en las cosas que él tenía, en las cosas que este mundo le había producido. Y Jesús dice, qué difícil es entrar al reino de Dios a un hombre que no está dispuesto a cambiar dónde tiene su confianza. Porque el justo vivirá por la fe. Por la fe. Vamos a andar por fe. Caminamos por fe y no por lo que vemos, no por las cosas que este mundo puede ofrecernos. Así que cuando los discípulos están mirando todo esto y la respuesta de Jesús y luego van mirando al hombre que se va alejando todo triste, no sé, cabeza agachada, diciendo, no, pues yo no estoy dispuesto, tengo tantas cosas. Pues entonces probablemente crea una cierta inquietud en los discípulos. Y entonces la Biblia no lo dice, pero yo no sé, me lo imagino, ¿verdad? Probablemente los discípulos están ahí, hey, ¿y nosotros qué? Nosotros hemos dejado todo por seguir al Señor. Y como Pedro era el más aventado, ¿no? Imagínate los discípulos, Pedro, pregúntale qué tal nosotros que hemos dejado todo. Y pues ahí va Pedro, ¿no? Y miren lo que dice ahí el versículo 28. Dice el 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, le dice al Señor Jesús.
Señor, ¿y nosotros? Este hombre no quiso dejar nada. Nosotros hemos dejado todo. Te hemos seguido con todo nuestro corazón. Te hemos servido día y noche. Te hemos hecho el Señor de nuestras vidas. Eres nuestro maestro, eres nuestro rabí. Y estamos dispuestos a seguir viviendo, dejándolo todo por seguirte a ti. El que sigue, léelo. Entonces, si le pueden poner el mute a su micrófono, por favor. Entonces, ¿dónde me quedé? Ok. Entonces Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, le dice Jesús. Así que viene la respuesta de Jesús, viene la promesa del Señor para todos aquellos que toman la decisión de vivir por fe. Y dice el versículo, si alguien me ayuda a leer, por favor, el versículo 29, Marcos 10:29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio. Ajá, y continúa el versículo 30, ahí está la promesa. Que no reciba 100 veces más, ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Wow, ahí está la promesa del Señor, 100 veces más. Mira lo que le dice a los discípulos. Aquel que haya dejado casa, que haya dejado hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, pero no nada más por dejarlos, dice, por causa de mí y del evangelio, dice al final del versículo 29. Por causa de mí, dice Jesús, y del mensaje del evangelio, si alguien dejó esto, dice, recibirá 100 veces más. Es como llevar, ¿te acuerdan la historia del principio, la ilustración? Es como llevar $1 y recibir 100. Pero en este caso no está hablando de dinero. En este caso está hablando de lo que se ha de recibir espiritualmente. 100 veces más. En este tiempo, ¿sí? Vas a recibir 100 casas, 100 hermanos, 100 hermanas, 100 madres, 100 hijos, 100 tierras, y todo esto con persecución. El Señor Jesús es sincero. Vendrá persecución. Pero luego viene la conclusión de la pregunta de aquel hombre que vino a hacerle la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces la conclusión dice, y en el siglo venidero recibirá la vida eterna. La vida eterna. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que debemos de dejar nuestras casas, que en este momento yo quiero servir al Señor Jesús y me salgo de mi casa y ya mi casa ya ahí que quede. No está diciendo eso. Está diciendo, mira, el Señor Jesús dice que si dejo a mi esposa por causa del evangelio, ya encontré la salida. No, tampoco, ¿verdad? Jesús lo que está diciendo es que ahora toda tu confianza no va a estar en tus posesiones, no va a estar en tu cónyuge. Tu confianza no va a estar en tus padres, ni en tus hermanos, ni en tus hijos, ni en tus terrenitos. Ahora toda tu confianza va a estar en Él y en su evangelio. Es lo que nos dice ahí. En otras palabras, de ahora en adelante, aquel que decida ponerme a mí en primer lugar, a mí y al evangelio en primer lugar, antes que todas las cosas y que todas las personas, vas a recibir mucho más. Por ejemplo, miren, ellos, los apóstoles, vamos a hablar de uno de ellos, de Pablo. Pablo literalmente sí dejó todo. Literalmente, ese fue su llamado. Lo dejó y se fue a sus viajes misioneros. Se dedicó a Jesús y se dedicó a el evangelio. Ahora, si Pablo tenía una mamá y se dedicó a Cristo y al evangelio, ¿saben cuántas mamás tenía Pablo? ¡Wow! ¿Cuántas mamás? Imagínate cuántas mujeres allá en la región de Asia y cuántas mujeres en la región de Macedonia y cuántas mujeres allá en la región allá de Corinto. En todas las regiones probablemente había mujeres que miraban a Pablo como su hijo. Madres que lloraban y que oraban por Pablo porque lo miraban como un hijo. Madres que lo esperaban. Ojalá que pase por aquí para ofrecerle una cena, para ofrecerle un caldito. Mamás preocupadas. Jesús dijo, vas a recibir 100 veces más si tú pones tu confianza en mí y en el evangelio. ¿Cuántos hermanos? Si Pablo tenía 2 o 3 hermanos, ahora imagínate cuántos hermanos tenía Pablo. Cientos, miles de hermanos. ¿Sí? ¿Cuántas casas no tenía Pablo? No estaban a su nombre, pero esas casas siempre estaban abiertas para cuando el apóstol Pablo pasara por ahí. Imagínate cuántas casas tenía allá en la región de Macedonia, allá al norte.
¿Cuántas casas tenía por allá en Asia? ¿Cuántas casas tenía por allá por allá en Corinto? Es decir, casas de hermanos, de hermanas, que le decían, Pablo, cuando pases por aquí, aquí está tu casa, cuando llegues. ¿Se acuerdan cuando se convirtió Lidia? Dice dice Lucas, narrando el libro de los Hechos, dice, y Lidia nos obligó a quedarnos allí en su casa. Esta es su casa. Son las promesas del Señor Jesús. Si tú te dedicas a mí y al evangelio, dice ahí, recibirás 100 veces más. Y no solo eso, recibirás la vida eterna. La vida eterna. Mira qué precioso es el llamado del Señor Jesús. Él te llama a que dediques tu vida a Cristo Jesús y a su evangelio. Y Él hace la promesa, pero tienes que creerlo. Tienes que tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, lo que el Señor Jesús nos ha prometido. Tienes que estar convencido de la realidad de las cosas que nosotros no podemos ver. Pero el Señor Jesús cumple sus promesas 100 veces más. Ahora, tú puedes preguntarte, ¿cómo yo me puedo dedicar a Jesús y al evangelio? Pues mira, aquí te presento lo que hemos estado haciendo aquí en la congregación y en muchas otras congregaciones. Este entrenamiento de los 4 campos del discipulado es dedicarse 100% a Jesús y 100% a su evangelio. Así que si tú estás recibiendo este entrenamiento y lo estás recibiendo con gozo, con alegría, con expectativa, sabiendo que es un medio para servir al Señor, mira, 100 veces más, dice el Señor, aquí en esta tierra. Y sobre todo, recibirás la vida eterna si tú te dedicas a mí y a mi evangelio, dice el Señor en el pasaje que nosotros acabamos de leer. Si tú todavía no estás involucrado, yo quiero animarte. Este entrenamiento de los 4 campos del discipulado es un entrenamiento 100% enfocado en Jesucristo y 100% enfocado en su evangelio. Es una bendición. Así que si no eres parte, únete a un grupo de crecimiento, un grupo de entrenamiento. Y una vez que pases por él, una vez que atravieses este entrenamiento, dedícate a él. Dedícate a enseñar a otros para que enseñen a otros. Si tú te dedicas a eso, estarás dedicado ¿a qué? A Cristo Jesús y estarás dedicado a su evangelio. Vas a recibir 100 veces más, pero también recuerda la promesa allí en el versículo 30, con persecuciones. Habrá persecuciones. Va a haber personas que van a burlarse de tu fe. Va a haber personas que te van a rechazar por dedicarte a Cristo y a su evangelio. Pero no te preocupes, no te preocupes. Aférrate de la promesa de Dios. Vive por fe, caminando por fe, teniendo la plena seguridad de recibir lo que se espera. Esa promesa del Señor Jesús de vida eterna. Hoy toma la decisión. No tomes la decisión que tomó aquel hombre que se acercó a Jesús y le dijo, yo he cumplido todo lo he hecho, todos los mandamientos, todo he cumplido, todo he cumplido. Pero cuando Jesús le presentó de lo que se trata la vida eterna, este hombre tomó la decisión de poner su confianza en las cosas que este mundo le ofrecía. Por ello, yo quiero animarte a que veas en dónde está tu confianza, a que si necesitas cambiar la manera en que tú confías, en dónde estás confiando. Si es hora de cambiar y poner tu esperanza y tu fe en Cristo Jesús y en su evangelio, hazlo hoy, hazlo hoy. No hay cosa más preciosa en la vida de un ser humano que dedicarse a su Creador, que dedicarse al Señor Jesús con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma y tus fuerzas. ¡Wow! Es algo precioso, es algo indescriptible. Dedicarte al Señor Jesús y dedicarte a su evangelio. Que el Señor te bendiga. Y si tú estás por tomar la decisión de seguir a Jesús, no lo pienses más. Ven a Él, ven a Cristo. Dile, Señor, yo quiero que tú seas el Rey de mi vida. Yo quiero dedicarme a ti. Yo quiero dedicarme a tu palabra en todas las cosas que hago. No te está pidiendo que dejes tu trabajo y que dejes todo y que no, sino que todo lo que haces, todo lo que tienes, lo uses para su gloria. Todo lo que haces, lo hagas para agradarle a Él y ilumines con su luz a aquellos que viven en tinieblas y que viven sin esperanza. No tardes más. Que Dios te